Sean bienvenidos a esta sesión de circuitos eléctricos. Hoy veremos elementos muy importantes dentro del análisis, como son los divisores de voltaje, divisores de corriente, y cómo podemos reducir circuitos en su complejidad. Una de las herramientas más importantes tal vez en el análisis de circuitos sea el divisor de voltaje, el cual se realiza en un circuito en serie. Hay que recordar mucho eso. El voltaje se divide cuando las resistencias están en serie, como en el circuito que estamos ejemplificando. Las resistencias son R1 y R2 y tenemos una fuente de voltaje que les alimenta en serie. Tendremos una corriente, la cual será la misma durante todo el circuito, y por lo tanto tendremos un voltaje con la polaridad según la convención que ya hemos acordado en cada una de las resistencias. El voltaje que se está suministrando se debe de repartir en esas dos resistencias. ¿Cómo lo calculamos? De la siguiente manera. Para calcular V1 multiplicaremos la fuente de voltaje que está alimentando el circuito por la resistencia en donde queremos saber el voltaje sobre la suma de las dos o más resistencias en serie. De la misma manera, si quisiéramos saber el voltaje en la resistencia 2, multiplicaremos el voltaje que alimenta el circuito por la resistencia R2, que es donde queremos saber el voltaje sobre la suma de las dos o más resistencias en serie que haya en ese circuito. Otra herramienta, y recordando muy bien cómo se comporta la corriente y el voltaje en los circuitos, es el divisor de corriente. Como ya vimos, el voltaje se divide en serie, lo que sería que la corriente se va a dividir cuando el circuito está en paralelo. Esto significa que tenemos dos resistencias en paralelo conectadas a una fuente de voltaje. Como en todos los circuitos que hemos visto, este circuito se pudiera reducir y obtendríamos una corriente total que saldría del terminal positivo de la fuente. Al llegar al punto en donde se conecta con las dos resistencias que tenemos, se dividirá en una corriente que llamaremos I1 e I2. La I1 pasará por la primera resistencia y la I2 por la R2. Las resistencias están en paralelo. ¿Cómo calculamos el divisor de corriente para la corriente I1? Multiplicaremos la corriente que entra a ese nodo por la resistencia en donde no queremos saber la corriente sobre la suma de las resistencias. De la misma manera, I2 será multiplicar la corriente total que entra al nodo, o sea, I, por R1, ya que es la resistencia por donde no queremos saber la corriente, sobre la suma de las dos resistencias. Ahora veremos las técnicas para simplificar circuitos. Los circuitos pueden tener una gran complejidad de resistencias tanto en serie como en paralelo. Ahora, veremos las técnicas para poder reducir cuando las resistencias están en serie, como R1 y R2 en el primer caso, o cuando las resistencias están en pares, en paralelo, como se ejemplifica en el segundo ejemplo, con R1 y R2 en paralelo. Si dos o más resistencias están en serie, como en el ejemplo, la resistencia equivalente será la suma de esas dos o más resistencias, simple y llanamente una suma algebraica. Se recomienda que para la resistencia equivalente en paralelo se dejen par de resistencias. Para sacarla sería la multiplicación de esas dos resistencias en paralelo sobre la suma de esas dos resistencias. Simple y sencillamente, esas serían nuestras fórmulas para reducir circuitos.